cargada de significado, que no está manchada por nuestra necesidad de racionalizarlo todo. Y los filósofos, o sea, por más que tratan de racionalizarlo todo, y usan lenguaje, son muy inteligentes, acaban mecanizando todo y transformando todo en transaccional. Entonces, o sea, entiendo perfecto el comentario de Talbot y por qué tantos filósofos terminan hablando del arte como diciendo, realmente el objetivo que tenemos nosotros es el arte. Regresamos al show de Rosarín Bros, más bien descrito por algunos de nuestros espectadores como Oprah for Bros. Entonces, Mateo estaba hablando de Nietzsche. Bueno, les decía, que Nietzsche se hizo muy famoso. O sea, la frase más famosa, se podría escoger una de Nietzsche. Y más malentendida. Es God is dead, ¿verdad? Okay. Entonces, digo, hay muchas interpretaciones de esa frase. Una de ellas es digo, la interpretación más prominente es a los que realmente se meten a estudiar a Nietzsche. Entonces el tema que Nietzsche no lo dijo celebrándolo. O sea, mucha gente lo piensa como que el vato era, o sea, que sí tenía sus críticas pesadas a la religión, pero también tenía sus críticas al arte, tenía sus críticas a la filosofía, críticas a la política. Entonces no era necesariamente una celebración. Él lo decía con tristeza, porque él decía que God is dead and we have killed him, es la frase completa, ¿no? En el sentido de que ya no se entiende bien qué es Dios. O sea, en el momento en el que él estaba, que esto es siglo XIX, ya no se entendía bien qué era. Y al dejar un malentendido en el lenguaje de Dios, haz de cuenta que se empezó a desconstruir toda la base. Porque lo que la religión hace, que es también una frase de Nietzsche que es, bueno, él decía, hay dos grandes narcóticos en Europa en mi época, el alcohol y la religión. Y dice, porque los dos hacen la misma función, que es, te tomas unas cervezas y sientes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y la religión es lo que hace, ¿no? O sea, es como que pues también le llaman el opio a las masas. Exacto. Claro. Exactamente. Está pasivo a la masa. Y ahora que explicas esa frase de Dios está muerto, nosotros lo matamos, y haces énfasis en el siglo XIX. Sí. Creo que seguimos igual, porque la religión también, pues, se supone que nace en el año cero, ¿no? Bueno, no la religión en sí, sino Jesucristo. Como nosotros contamos los años, sí. Basta el calendario global. Digo, no la religión, sino la iglesia. Okay. Y usé mal el concepto. Sí. En el año 0 nace Jesucristo, y en el año 33 es donde le dice a Pedro, sobre esta piedra vas a levantar la iglesia. Y creo que ahí es donde empieza, digo, basándonos en que sí sucede todo eso, ¿no? Creo que en ese año 33 empieza la decaída de todas las enseñanzas que dejó Jesucristo. Está interesante, sí. Y pues pasan 19 siglos. Sí. Al siglo XIX, en la decadencia de todas esas enseñanzas, como la iglesia, como nosotros mismos los humanos, o aquellos humanos de esos siglos pasados, fueron desvirtuando todo el mensaje, basándose en intereses propios. Sí. Entonces, el libro más prominente de Nietzsche sobre ese tema se llama Genealogy of Morality, la genealogía de la moralidad. Entonces, lo que él hace una genealogía de la religión, o sea, él se mete a investigar de dónde vienen las raíces de la religión y hace es una técnica filosófica usando lógica, pero llega a ciertas conclusiones de cómo empezó a nacer ese lado oscuro, llamémoslo así, ese lado negativo de la religión. Y él habla, eso se puede explicar con una palabra, que es la palabra bueno, ¿ok? Digo, hay muchas que aplican la misma idea que les voy a explicar ahorita. Él decía que era una yuxtaposición entre la nobleza versus la pobreza, ¿ok? Entonces, el padre noble le enseña a su hijo, dice, hijo, sé bueno, sé fuerte, ¿ok? El niño crece con la idea de que la palabra bueno significa fuerte. Y las personas en la parte de la pobreza le decían a sus hijos, hijo, sé bueno, sé bondadoso. Hay una gran diferencia en ser bondadoso a ser fuerte, ¿ok? Entonces, y hay muchas cosas, y es una inversión de la moralidad. Una inversión de la moralidad. Por ejemplo, que nace la moralidad del esclavo. ¿Qué sucede? Imagínate que estás en un barco con una persona que es como un cavernícola que te puede matar con un brazo, haz de cuenta, ¿ok? Y hay comida, ¿no? Y te come su comida. Y el cavernícola te voltea a ver y dice, no, hombre, voy a matar a este vato pues come comida. Y en virtud de su fuerza, te puede destruir y se puede quedar con tu comida.
Pero lo que tú puedes hacer es engañarlo de cierta manera con alguna forma intelectual. De que existe una orden mayor a su capacidad de escribir. Inviertes la moralidad. Entonces, el acto de no poder tomar venganza ante ciertas noblezas, eso fue cuando se hizo como un sistema medio tóxico en donde decían, yo no puedo tomar venganza, voy a ser paciente. Yo no voy a hacer no sé qué. Entonces, se crearon las virtudes. Entonces, ciertas virtudes son, haz de cuenta, falacias a la narrativa. Tipo, por ejemplo, cuando tienes un pastel y se te cae el pastel y dices, ya no lo quería, ¿sabes? O sea, haz de cuenta, te engañas a ti mismo porque no lo puedes obtener, entonces piensas de manera de que, o sea, corriges la narrativa. Pero es una manera de hacerte sentir bien. Exactamente. O de evitar sentirte mal. Exacto. O sea, por ahí es. Si quieren, o sea, un paso atrás. Básicamente lo que nos distingue como especie de cualquier otra especie del mundo es la capacidad de creer en lo intangible. ¿Ok? De ahí nace la religión. O sea, yo creo que la primera premisa de dónde viene esta, ni siquiera necesidad, esta capacidad de articular el mundo y lo imaginario. Eso es de Sapiens. Yo creo que es más... ¿Necesidad? No sé si necesidad, pero es como... Tú lo dijiste hace tiempo, o sea, hace tiempo dentro de esta plática. Es como el encontrarle un sentido a las cosas. Una explicación. Una última explicación al porqué de algo. Sí. Y es encontrar un refugio por de el miedo a lo desconocido. Sí, o sea, creo que ese es un pensamiento un poco más complejo y tal vez es un segundo momento. En un primer momento, lo que nos unía como especie era la capacidad de creer en cosas intangibles. Eso es lo que está nos en Sapiens. diferenció. O sea, esa es la interpretación de Sapiens, ¿no? Que es decir, habían otros humanos, pero no eran Homo sapiens, eran Homo erectus, neandertales. Ellos no tenían la capacidad de creer en lo intangible. O sea, tú no les podías decir, el sol nos une. O sea, para ellos... Eran pragmáticos. Sí, eran animales. Sí, eran entonces no se hacían tribus, eran viscerales, grandes. no se unían. Era muy difícil organizar el pensamiento porque no había una intersubjetividad. Sí, ¿sabes? No existía esta idea de... Se hicieron 3 sistemas. Colectivamente nosotros creemos en algo en común, entonces trabajamos por los mismos objetivos. ¿Okay? Entonces, o sea, mucho de la religión es pensamiento místico. O sea, cuando me refiero a pensamiento místico es intangible. O sea, no se puede probar. O sea, nosotros decidimos creer. Los systems of belief... Que es la fe. Que es la fe. Los systems of beliefs vinculados a la moralidad, es decir, oye, nosotros por organización social, por un tema de eficiencia, por un tema de evitar conflicto, que me parece que el fin último ni siquiera es bondad, es evitar conflicto. O sea, nosotros con la ambición de evitar conflicto, de vivir con una sociedad menos conflicto, necesitamos establecer una serie de reglas que la gente esté de acuerdo a seguirlas para así organizarnos socialmente y poder maximizar la capacidad de la especie de perseverar, ¿no? Entonces, creo que por eso también muchas religiones comparten estos mismos factores de decir la bondad es importante, la piedad es importante. La paciencia. Porque la especie humana es de las pocas especies que tiene esta idea de, yo no creo mucho en esa idea de la empatía, pero por ejemplo, o sea, los lobos ponen los enfermos enfrente. Si alguien ataca a la manada, los lobos enfermos son los primeros en morir. Nosotros no, nosotros defendemos a nuestros enfermos. En algún momento hicimos eso, de Cannon Fodder, usábamos gente de escudos humanos. O sea, usábamos a los débiles como escudos humanos. Pero ya lo superamos, o sea, ya sé. Pero es que lo interesante de la crítica de Nietzsche es decir que si eso no es contra natura. Bueno. ¿Sabes? O sea, que ahí es donde está lo interesante de la crítica a la moralidad esclavo. Porque, o sea, si Nietzsche dice, toda esta falsa moralidad que nos ha impuesto la Iglesia Católica nos ha debilitado. ¿Por qué? Porque nos han dominado con una mentalidad de los poco hombres. Y el superhombre, que es el que realmente es libre de toda esta mentalidad de esclavo, que está por encima la fuerza, ¿sabes? El desafío. Sí, la fuerza es buena. La perseverancia, la curiosidad inquebrantable. Las características realmente del superhombre hoy se ven como vicios. No se ven como virtudes. Hoy las virtudes son humildad, empatía. Pero es que tú dices que no se ven, pero hay gente que sí las ve. Sí, pero socialmente no es lo común. O sea, socialmente la sociedad te reprocha si eres avaro. La sociedad te reprocha si eres violento. Individualista. La sociedad te reprocha si eres asertivo. O sea, hoy es como... Todos los seres humanos, y hablando de personajes de películas y demás, toda la naturaleza humana tiene esa dualidad. Tanto el villano o tanto el malo como el bueno, siendo de personas como tú y yo. O sea, tú ves al político más corrupto y tiene su lado bueno y su lado malo. Y tú ves a la persona que se vende como
súper más bueno, bondadosa. y es una mugre. Y normalmente es más malo que bueno. Claro. Entonces igual, si lo llevas a la literatura y está el personaje del héroe y el villano, los dos, normalmente uno para el otro es el héroe del villano. Sí. Y es muy, digamos, ¿cómo te lo puedo poner? Es un espejo, porque el villano, agárrate un villano famoso. ¿Joker? Sí, güey, el que Guasón, sale hoy. ahora Sí. que salió hoy la Ya la película. quiero ver, güey, sí. Él puedes, para él, Batman, que es la Es su antagonista. Claro. Ajá. para él Batman es malo. O sea, para la psique del En Joker, su forma de verlo. Sí. Batman es el villano. Sí. Y viceversa. Pero algo que levantó Nietzsche en ese contexto de buenos y malos, él habla que, o sea, habla sobre la figura de los padres, ¿no? De los padres. Entonces él habla de que... La figura paterna. No, los padres de... El padre católico. Sí, exacto, un priest, el sacerdote, exactamente. Y él dice que mucho de lo que hacen los sacerdotes es equivalente a que te estornuden en la cara y que te ofrezcan un pañuelito para limpiarte. Entonces está el tema de la penitencia, está el tema del asceticismo, el ideal ascéptico. Entonces, dentro de eso, lo que permea en esa cultura cristiano-católica es como estar orgullosos de estar abajo, o sea, estar orgullosos de ese dolor. Pero es que socialmente ahorita... Pero eso lo que crea, o sea, a lo que iba con esto, que es de que Nietzsche dice que eso produce mucho resentimiento. Claro. Resentiment. Claro. Entonces, el resentimiento que cargan estas figuras se pasan, se permean y al hablar se queda. Entonces es algo pesado. Pero hoy también está muy de moda ser víctima. Y son como, claro, y sí. son cadenas. Y son cadenas que las personas no saben por qué no avanzan y están ahí. Claro. Pero es que, a ver, o sea, lo que pasa es bien interesante porque siento que, o sea, me encanta la teoría del superhombre y estoy, o sea, me es muy afín la manera como Nietzsche lo plantea de una manera tan violenta y con tanto, o sea, con tanta jovialidad, ¿sabes? Como aceptándolo de una manera feliz, o sea, la idea de este gay science, de es la filosofía optimista. O sea, hay un optimismo happy enorme. science. Hay un optimismo enorme en esa confrontación a lo moralmente aceptado, ¿sabes? Y me parece que cómo hace falta que cuestionemos este tipo de cosas ahorita en la modernidad. ¿Por qué? Básicamente hoy lo que pasa es que la religión, aunque nadie crea en ella, funciona. ¿Sabes? Es como Santa Claus. Funciona para controlar a la gente. Sí, pero ve lo increíble de esto. Y para la gente funciona porque es un refugio. Ve, te voy a plantear mi tesis, de lo que como yo veo y como yo interpreté esta idea de Dios está muerto. Vamos a suponerlo así. La figura de Jesucristo vamos a suponer que era real. Vamos a suponer que sí hizo todos los milagros, que sí hizo todo lo que pasó. ¿Sabes lo más triste? Que murió en la cruz. Pero no Jesús, Dios murió en la cruz, o sea, la deidad. O sea, la deidad omnipotente, superpoderosa, en algún momento por su decisión bajó a la cruz y en la cruz lo mataron. Yo creo que era parte de la narrativa del principio. Pero ve lo interesante, o sea, porque justo en ese momento cuando muere hay algo bien padre, porque la religión católica es la única religión que tiene estas incongruencias en su propia narrativa. Como por ejemplo, Jesús justo antes de morir se vuelve ateo y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Según Zizek. Justo antes de morir. Según Slavoj o sea, Zizek. pero ve la lectura. ¿Pero eso está en la Biblia? Sí, la frase, Padre, ¿por qué me has abandonado? Está en la Biblia. Y horas antes dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y justo antes de morir, desesperado, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El tema es que ya en el dolor, en la agonía. Claro, pero en esa congruencia se vuelve ateo. Y Jesucristo era un humano, entonces... Ok, pero ve, terminando la lógica. Lo interesante es de que, ok, ahí muere. Okay, entonces Dios ha muerto, nosotros lo matamos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nosotros somos Dios. O sea, ¿por qué? Porque ahora nosotros somos la figura, aunque sea colectiva, que define lo que es el bien y el mal, el que define todas las reglas del juego. Pero deja terminar la lógica. De la misma manera que funciona Santa Claus, funcionan las religiones. Porque los papás dicen, oye, pues hay que poner el pino, y hay que comprar un regalito, y para el niño, no sé qué. ¿Crees en Santa Claus? No, obvio no, sé que es una fantasía. Y le preguntas al niño de que, oye, pues ya viene Santa, ¿te vas a portar bien? Sí. Y sabes que son tus papás. Sí, pero pues me porto bien para que me compre regalo. Nadie cree en Santa, y Santa sigue existiendo. ¿Okay? Así funciona la religión. O sea, yo creo que mucha de la gente que hoy se dice católica funciona bajo esta premisa de, a ver, obviamente sé que no hay un señor flotando en el espacio que se encarga de mover todos los hilos, pero creo en él porque dogmáticamente eso nos conforma un bien y el mal, lo cual hace que la sociedad estructurada funcione. Y mucha de la gente atea también dice, a ver, no, o sea, también no soy completamente ateo, tiene que haber una fuerza de orden superior que no sé si sea antropomorfa,
pero pues así funciona mi padrón de pensamiento y así estructuro mi realidad y así funciona. Y en ese agujero... ¿Tú crees que una sociedad, más bien, tú crees que funcionaríamos como sociedad si desde el día cero no hubiese habido la idea de un ser omnipotente y omnipresente? Ahí está lo interesante de esta premisa. Si nosotros, mañana empieza la Tercera Guerra Mundial, ¿ok? Y truenan bombas nucleares por todos lados y se destruye todo. En 1 millón de años, si es que vuelve a surgir una humanidad, y vamos a suponer que surge una humanidad parecida, las reglas de física se van a volver a probar, las religiones van a ser distintas. Pero yo creo que sí van a haber religiones. Porque, o sea, no hay una explicación objetiva para cómo funciona el universo. Cada quien llena esos agujeros de ignorancia con lo que puede. O sea, por eso la pregunta de, o sea, cuestionar a la gente en su religión, de decir, es que ¿por qué crees en Dios? O sea, ¿y tú por qué crees en la ciencia? ¿O tú por qué crees en la matemática? Y vas a decir, no, pero espérate, la mate y la ciencia tienen un proceso, son rigurosos en la prueba, tienen un método, no pueden andar haciendo aseveraciones. Está muy, muy muerto creer en la ciencia. Ahí te va una cosa. Pero refugio, no, sí, no muerto, sí, está muy seco. Hay que, Sí, no, pero, no la se gente, puede... pero la gente arma sus systems of belief, o sea, tú te organizas el... no estoy defendiendo ninguna religión. yo tampoco, y no es una postura personal, o sea, me parece que es, o sea, nosotros tenemos una necesidad de darle sentido a la vida. Ahí te va una O cosa. sea, y en esa necesidad de darle sentido a la vida, hay gente que le da sentido a través del tarot, de la astrología, Sí. del amor, del arte, de la religión, de la ciencia. O sea, tú le das sentido a la vida porque tienes esa falta inherente de decir, no tengo idea cómo funcionan las cosas, I have to find el reasons. arte y la religión no son excluyentes. No. Normalmente Ahí te la va. ciencia y la religión son excluyentes. A ver, espérese En tantito. muchos científicos no. Muchos Diego. científicos llegan al punto de quiebre de su A investigación y ver, güey, encuentran pon a Dios. atención. Diego, escucha. Pon atención. Pues escucha. Se les está olvidando que la forma de ver el mundo que prevalece no es una función de inteligencia, es una función de fuerza. Sí. ¿Ok? Entonces, déjame continuar. Básicamente, lo que hizo la religión cuando se transformó en el Zeitgeist, que fue el año cero, lo que sea, fueron las cruzadas, ¿no? Persiguieron, mataron, o sea, de mil maneras enterraron las formas de ver el mundo anteriores, ¿ok? Fue una cosa fue por fuerza, no fue por inteligencia, ¿ok? Se mantuvo por 19 siglos en muchos lados del mundo y de muchas maneras en otros lugares. Y estoy hablando de West, ¿no? Después, ¿qué pasa? Está el Enlightenment de la ciencia, ¿ok? Otra vez, no es por una función de inteligencia, es una función de fuerza. ¿Qué hace la ciencia? La ciencia produce riqueza, la ciencia produce eficiencia, ingeniería, máquinas. Entonces, no había forma de que la religión católica pudiera ser más fuerte que la ciencia, ¿ok? Hoy en día, tú dijiste que, o sea, hubo un momento del existencialismo que fue como el auge del existencialismo. Todavía hay muchos problemas existencialistas, pero mucha gente está poniendo su fe hoy en la tecnología, en la ciencia. Sí. ¿Qué sucede cuando Elon Musk habla de que podríamos colonizar Marte? Nos da esperanza, o sea, nos da, ya más tranquilitos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, claro, da miedo, pero también da soluciones. Es como que el magic pill. Lo que fue la religión, hoy en día necesita tomar la ciencia. Pero la ciencia tiene graves errores también, filosóficos. Por ejemplo, la ciencia explica cómo quema el fuego, pero no explica por qué quema el fuego. ¿Okay? Eso es un problema que se identificó. O sea, entonces explica el cómo de las cosas, no los porqués de las cosas. Entonces, esas cuestiones... Pero por eso es un problema de la filosofía, que por eso yo creo que la filosofía no debería ser enseñada a tantas masas, porque despierta ciertas preguntas que no hay respuestas. O sea, nos chocamos con esos que no hay. Ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía tienen ciertas respuestas. Pero a cierto nivel, a cierta estructura, se puede ver la ciencia como una estructura de control también. ¿Sí? ¿Qué son los celulares? O sea, claro. ¿qué son los las... panópticos, las redes sociales. Pero... Ahora, defendiendo un poquito el lado de la religión, yo creo que la humanidad sí necesitó la religión, porque éramos como animales gateando. La religión nos hizo que nos pusiéramos en nuestras rodillas y nos levantáramos, diéramos nuestros primeros pasos. Ahora que dimos nuestros primeros pasos, ya estamos listos como especie. ¿Por qué le adjudicas eso a la religión? Porque la religión fue la que nos dio un poquito de estructura. Al momento que lo que dijo Diego ahorita viene del libro de Sapiens, ¿ok? En el momento en que el Homo sapiens... Del creer en algo intangible. El Homo sapiens, o sea, nosotros los que estamos vivos, para contar la historia, porque habían como 12 o 13 diferentes tipos de humanos, de personas. ¿Por qué prevalecieron los sapiens? Porque los sapiens logramos imaginar. Es la palabra, imaginación. Con la imaginación nacen 3 sistemas, ¿ok? El sistema religioso, el sistema económico y el sistema político, que en ese momento eran monarquías o sistemas feudales. Al imaginarnos como una bandera, un estandarte, logramos
unirnos más personas. Entonces, pulverizamos a todos los demás, ¿me explico? Entonces, es la función que por eso logramos prevalecer, ¿me explico? Entonces, ¿tu pregunta? Para mí, la religión que crea la iglesia, o sea, se creó una iglesia para darle seguimiento, digamos, a una religión. Y para mí hay dos beneficiarios. En sí, la gente que maneja toda esa iglesia, que lo ven como un negocio, el clero y la sociedad que presta servicio al clero, digamos. Sí. Y los creyentes, y los dos intereses que hacen esa, digamos, esa fuerza es el interés económico y el interés de refugio, o el interés de tranquilidad, o de explicar lo inexplicable o lo desconocido. Sí. Claro. Y entonces a lo que iba es que, nada más un último detalle, a lo que iba con todo eso es que este sistema religioso y este sistema político, este sistema económico, sí fueron muy injustos por muchos años, se aprovecharon de mucha gente y lo siguen haciendo. Pero gracias a eso se lograron formar una cosa que lo conocemos hoy como ciudades. O sea, el concepto de una ciudad solamente funciona si hay una iglesia, hay un banco y hay un gobierno. O sea, arcaicamente, claro que estoy hablando de ideas que han sido cambiando. Dicen que pero en Brasil todas hoy por hoy lo que tenemos, o sea, vivimos en cierta manera, gracias a estos tipos de sistemas, nos pudimos estructurar un poquito. Si no, no existiríamos nosotros aquí. Sí. No hubiéramos florecido como especie. Vamos a suponerlo así. Si no hubiéramos tenido la tranquilidad de que existe un afterlife o una razón para ser bueno, nunca nos hubiéramos portado como nos portamos. O sea, no hubiéramos tenido ni siquiera el espacio para... Pero pues hay sentido de compasión, hay sentido de empatía. Ándale, eso es la moralidad objetiva. No sé. No sé. Mira, eso es lo más raro, güey. Está padre esto. No sé. Ese es el tema. ¿Tú crees que la empatía o la compasión es una característica innata humana? Sí. Ahí te va. No, te pregunto yo. O sea, Diego, ¿tú crees que no tengo un tema de conformación te pregunto social? yo, o sea, ¿Socialmente no te conforman para ser compasivo? Socialmente, mis padres me educaron para hacerlo así, pero no en base a una religión. ¿Tus papás no eran nada religiosos? Mi mamá sí. ¿Y tus abuelos? ¿Y sus abuelos? Maternos sí. Pero pausa, Diego. Pero nunca sabes también cómo juega el rol social. Es demasiado difícil de decir, te crearon en el vacío y en el vacío eres o no eres empático. ¿Me explico? Pero tenemos neuronas espejo. Las neuronas espejo nos hacen empatizar. En algunas cosas. Por ejemplo, en el kinder, oye, comparte tus juguetes, comparte tu lunch. Te enseñan. Te enseñan. ¿Sí? Y no viene de una enseñanza de Jesucristo. No, espérate. Ni de Buda. ¿Directamente o indirectamente? No, o sea, que no tienen que estar conectados. O sea, tendríamos Pero Pepe, por ejemplo, ¿dónde empezó el bien? Al decir la palabra empatizar, la es, por ejemplo, hay un bebé llorando, que le encajas un cuchillo o lo cargas. O sea, hay ciertos instintos que son de cuidar. Sí. Quieras o no quieras, eso no se puede quitar. No, pero o sea, es medio huevo y la gallina aquí, está raro. Porque, o sea, por ejemplo, hay tribus, y esto también es del libro de Sapiens, ¿te acuerdas que hay tribus donde antes de que nosotros supiéramos que el padre fecunda a la madre, o sea, sabes, que el esperma fecunda el óvulo y que cada bebé tiene un papá y una mamá, habían tribus que, por ejemplo, las mujeres embarazadas tenían relaciones sexuales con todos los hombres de la tribu. Sí. Y los todos hijos eran de colectivos. Creían que cuanto más esperma tuviera la mujer, más saludable era el niño. Y cuando nacía el niño, todos los hombres de la tribu eran sus papás. ¿Okay? En ese sentido, había un sentido como de cuidado y pertenencia. Pero por otro lado, si tú te vas a otras tribus más radicales, o sea, ¿te acuerdas? Y en Sapiens también viene el ejemplo. Mataban a los enfermos, los espartanos. Tiraban bebés que nacían con defectos, los tiraban al peñasco. Claro, Diego, pero eso es ignorancia. No, pero a ver, Mateos. Porque eso es la modernidad hacían los nazis. No sabían cómo funcionaba. Pero estamos hablando de que si la empatía y la bondad es algo innato. Ok, y ya esa sé. es la prueba de que no es. Pero o sea, súmale tiempo. No, pero la gente se da cuenta. La sociedad conforma. O sea, en aquel momento se pensaba que la más alta moral o que la más alta ambición de una sociedad era tener los mejores guerreros. Inclusive si tuviéramos que matar a los defectuosos. Ok. Y funcionaba. Y Esparta tiene la historia y tiene muchas cosas. ¿Pero qué crees? La humanidad creo yo que se va sí, totalmente. Sí. Cambiando. 100% de acuerdo. Pero se me hace que nos estamos Pero la empatía nace en el nacimiento. O sea, nace alguien y ahí hay empatía. Pero si es algo directamente tuyo.
no necesariamente. Pero bueno, es que después empiezas De la a crear tribu, esos si vínculos quieres, sociales. güey. Así es, de la tribu. Pero ya ves, ahí ya hay un system of belief. Pero hay empatía. Ahí ya crees que es de tu tribu. Aunque no tengas ninguna prueba de sangre, tú ya crees que somos del mismo país, que somos de la misma bandera. Hasta que llega alguien con una bandera de otro color. La historia esta del pato y el pato y el conejo. Sí, ¿Lo has claro, visto? que lo puedes ver de dos maneras. O sea, el pato y el conejo lo puedes ver y es el mismo dibujo, alguien ve un pato, alguien ve un conejo y son dos tribus que chocan y se matan porque uno ve un pato y el otro ve un conejo. Esta creencia y esta interpretación subjetiva en las cosas es lo que crea las enemistades, pero eso también para mí es difícil de justificar si realmente la empatía es algo innato del humano o es algo que socialmente se conforma. O sea, tal vez sí tengamos algo de la reunión de los espejos que desde que si oye, yo veo un bebé desamparado, no lo voy a, no, o sea, No lo voy a no acuchillar. tengo por qué pisarlo. Dice tú ahorita espejo. Si existe la compasión y es innato, digo, partiendo de ese supuesto, de esa premisa, entonces también tiene que haber una maldad innata en todos. Sí. Y la hay. Antes de la palabra bien y mal no existe bien y mal. Sí, no una maldad, una agresividad, es que está el tema del Un sentido instinto. maquiavélico sobre los demás. Sí. Pues es de sobrevivir, oye, ¿no? Pero no es exacto, no es Maslow. Supervivencia. No es Maslow, o sea, no es más, no es... Yo por eso digo, o sea, yo estoy dispuesto a pisarte a ti para salirme con la mía. No salirme con la mía, ¿sabes qué? Para alimentarme, porque Es un tema de supervivencia. es un tema de supervivencia. Ahí es donde entramos al tema de Maslow. Y yo The por will to eso, power. esta conversación para mí es sumamente complicada porque no hay cómo escaparnos del lenguaje. Y el lenguaje es algo innatamente social. O sea, es Sí, demasiado se difícil. necesitan mínimo dos. O sea, para- no puedes tener definición de bien y mal solo, porque, o sea, necesitas algo social que te conforme lo que significa bien y mal. Y mínimo para que nosotros estemos de acuerdo en el significado de una palabra, pues tiene que haber dos personas platicando. Y es esta misma idea del conejo y el pato. O sea, la cadena significante que está por detrás de lo que es bien y mal es algo sumamente individual. Y yo creo que ahí es donde se rompen estas reglas de decir, es que las neuronas espejos son las que nos llevan a tener una empatía. Sí, pero socialmente, o sea, como tú mismo decías, a lo mejor en esta historia yo me veo como el héroe y en la misma historia yo para ti soy el villano. ¿Me explico? Entonces es ¿Pero y bien- luego? ¿Qué? pero es difícil. ¿Cuál es el punto? Es difícil caer en esos absolutismos de decir el ser humano es innatamente compasivo o No, innatamente pero sí, bueno. no, es innatamente compasivo como también es innatamente Violento. Maquiavélico. Violento, Dep- maquiavélico. Depende del contexto y depende de la interpretación. Estamos hablando de cavernícolas y el decir maquiavélico como que está fuera Está de raro. contexto. Ajá, está un poco Pero- más. Sí, ya. Pero Sí. no. O sea, Visceral, Si, o- sí, Pero si sí, lo pero traemos entiendes el punto. a la modernidad o Sí. a lo contemporáneo, creo yo que cuando nace un bebé tiene la capacidad de ser compasivo, la capacidad de amar Sí. y la capacidad de odiar y la capacidad de ser Claro. maquiavélico. Ahora, también claro. está Darwin, ¿no? O sea, survival of the fittest. Sí. O sea, los que sobreviven son los que aprenden a ser más fit. Depende de la época que naciste, la realidad. lo que se ¿Qué requiera de significa ellos. ser fit hoy? Survival of the fittest. Y es natural, es selección natural. Ciertas personas a través de los años van a tener una cantidad de hijos, ciertas personas van a morir. Pueden ser accidentes, te puede caer una piedra, te tocó y ahí ya la persona que vio que le cayó una piedra dijo, mejor me cuido con esto, güey. De ahí nacen las leyes también, oye, pues vamos a poner los cinturones de seguridad y, o sea, ¿sabes? Diferentes tecnologías que van protegiendo. A fin de cuentas, está un cierto will de seguir reproduciéndose, prosperando y eso hace naturalmente una cierta estructura. Ahora, los que más trabajan en equipo, pues más van avanzando. Pero entonces, y ahí quiero regresar al tema de religión, porque es verdad que la Por eso religión ayudó ha de cierta sido- manera. Sí, es verdad que la religión jugó un papel Se fue fundamental y logró muchas cosas. También es verdad que una de las épocas más oscuras de nuestra historia es culpa de la religión. Sí, The Dark Ages. The Dark No, Ages. Yo creo que la religión es la institución más sangrienta de la historia de la humanidad. Ah, sí. Ahora- creo que numéricamente O sea, no es debatible, sí. No fueron los nazis. No, hombre. No fueron Las cruzadas, güey. No fueron los Axis Powers. Habría que ver O sea, números. es la iglesia. La iglesia. Digo, y también la los- Inquisición, Las cruzadas. religiones en general. O sea, ¿cuántas atrocidades no se han cometido en nombres de Ahí deidades? creo que tenemos que tener un poco de cuidado con Yo creo que meternos en también se ese usa tipo mucho el nombre por de el la tema de religión números. para- Ajá. Justificar. Para justificar, por ejemplo. Híjole. Porque se agarran los Islam. campos de concentración El Islam. nazis y los campos de concentración rusos. No, y los chinos. Y los chinos Los mataron, japoneses en China mataban mataron gente como agua, Pero mira, como ratas. hablemos Por de eso números- no hablemos sé de si números podemos absolutos, decir. Pero mínimo me parece real lo que dice Pepe, que es comparable. Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente, o sea, si no está al nivel de los campos de concentración y a las masacres de Japón y China, o sea, mínimo está cerquita. O sea, debe estar por arriba. Algo- Yo también creo que está arriba. Algún yo tipo, sinceramente creo que sí también. puede Y ser. religión en general. Honestamente no Sí, sé. porque
si agarras también los suicidios y los atentados y todo. Algo pues, que me duele mucho cuando pienso en religión son todas las alas que cortaron. O sea, todas las personas que podían crecer y transformarse en Ubersmensch, de cierta manera los castraron o los limitaron. Sí. Porque yo creo que esto es una creencia... Los hicieron sentir culpables por haberlo sido. Y dejaron de avanzar de esta manera. Yo creo que... Hay una pregunta que la vi hace poquito, no me acuerdo dónde la vi, güey. Lo voy a pensar, luego lo pongo por ahí. Pero es una pregunta, de hecho te la platiqué a ti el otro día, ¿cuál? Que es de que si le preguntas hoy en día, vas caminando a la calle, le preguntas a una persona random, que si le preguntas, ¿a qué crees que se parece más el ser humano? ¿A una lombriz o a un dios? La mayoría de las personas te va a decir que a una lombriz, güey. Y es una forma de ver el mundo pues muy gacha, porque es de que ya automáticamente las personas se postulan como lombrices, como por debajo. Pero en realidad tenemos capacidades de dioses. ¿Y no crees que es una perspectiva en la cual que somos en el universo, somos como unas lombrices? Somos minúsculos. De acuerdo, pero en el espectro del universo sí, pero en el contexto de la Tierra, o sea, sí, claro, hay mucho debate que hacer, pero estamos de acuerdo que si hay opción A o opción B, mucha gente dice, pregúntale a todo México. ¿Te acuerdas cuando ¿sabes? eras O a niño, todo el mundo. Cuando eras niño y jugabas con los hormigueros y se los deshacías, o con las cochinillas que las hacías bolita y jugabas las aplastabas, con las cochinillas y la chingada? Me acordé de Hodor en que aplastaban en Game of Thrones. Bueno, perdón, sí, me acuerdo. Hay un libro Stephen King que se llama Under the Dome. Ah, sí sé cuál es, no lo he leído. Se trata, spoiler alert. Sí, no, dale. Sí. Dale madre. Se trata de un pueblo en el estado de Maine que de la nada le cae un domo. Al parecer es como de vidrio, pero no es de vidrio, es algo medio translúcido. Ajá. ¿Se puede cruzar o no? No. Entonces, ese pueblo está separado del mundo por ese domo que no pueden ni romper ni traspasar, militares. No hay comunicación. No hay nada. Entonces se corta comunicación, se corta electricidad, se corta todo. Entonces ese pueblo entre ellos. El desmadre real es lo que pasa entre seres humanos en situaciones como extremas. Como siempre, sí, claro. El contexto. El final del libro, y si no lo quieren saber, adelante. Que le pausa y métanse el skip. Sí. El final del libro se dan cuenta, no me acuerdo cómo, y de una manera media ridícula, pero el mensaje es que el domo fueron unos aliens que estaban jugando con nosotros como nosotros jugamos con los hormigas. Entonces se cuenta que hacen esto de que, con madre los insectos. A ver qué hacen esas cositas. A ver qué hacen. Y los insectos, nosotros, lograron en la novela hacer un comunicado hacia ese ser gigantesco, decirle, güey, no mames, échanos la mano, quítanos esto, por favor, nos estamos matando. Y ese mensaje llega y dice, cabrón, perdón. Y lo quitan. Pero ya está hecho un cagadero. Sí. Qué chido. Y te transmite un mensaje de que no somos nada. O sea, nosotros podríamos ser ese hormiguero o esas cochinillas que nosotros jugamos canicas con. Sí. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va eso. Por ahí va de que somos, exacto. Ahora te pregunto, tú tuviste una banda súper exitosa, lograste hacer cosas que pocas personas logran hacer. O sea, eres famoso de cierta manera en sus proporciones. Talento, sí. Ajá. Ahora, ¿tú crees que si tú te hubieras visto como una lombriz toda tu vida, hubieras logrado todos esos acontecimientos? Pues chances es parte clave. Porque yo no, o sea, y no es falsa modestia, es simplemente que es el miedo al fraude, ¿te acuerdas que platicamos? El síndrome del impostor. Platicamos sobre eso. La primera vez que nos conocimos fue lo que platicamos acá abajo en el bar secreto, ¿dale? O sea, existe, en mí es muy fuerte el síndrome del impostor, porque haz de cuenta que yo digo, ¿cómo es posible que yo logre esto? Y hay gente mucho mejor que yo, que hace las cosas, hablando de música, o hace canciones mucho mejores que las mías. ¿Y por qué yo sí logré sobresalir? Y esa persona se terminó dedicando a algo totalmente opuesto, que no le gusta, que no ama, que no tiene pasión por. Y yo sí. Entonces, por ejemplo, yo voy a mis conciertos y veo gente reunida a escucharme cantar y digo, canto de la chingada. ¿Cómo? ¿Por qué me vienen a ver? Probablemente yo no me vendría a ver.
Pero Jerry Wow. Seinfeld dice lo mismo, ¿no sabías? Entonces, Mucha gente habla del síndrome del impostor. O sea, sinceramente, obviamente respetando Pero proporciones, el síndrome ¿no? del impostor es... Somebody's que- gonna call my bluff. Ya. Sí, sentirte- pero machi, es súper común. Yo lo siento todo el tiempo también. O sea, pero en trabajo, güey. O sea, soy consultor, vendo ideas millonarias. Es de que, güey, somebody's gonna call my bluff. Sí. ¿Sabes? O sea, somebody's gonna call my bluff. Ahora, yo creo que, mira, sí estoy de acuerdo con eso. O sea, tiene que haber, digo, ayer volviendo al tema de la creación artística, tiene que haber un cierto balance. O sea, tú tienes que tener esa humildad para seguir trabajando y seguir practicando y seguir, o sea, esforzándote, pero también tienes que tener ese orgullo de lo que creaste y estar de que, ¿sabes? Esto he Es como aprendido un tema últimamente delicado. O como escribir, güey. A entenderlo o a aceptarlo. O sea, por ejemplo, yo escucho las canciones de Bruce Springsteen y digo, Impresionante. puede ser lo que transmite con una canción, o sea, la narrativa. Ah, que porque está increíble. normalmente son Sí. historias. Ya. Pero esas historias tienen un mensaje que te puede pegar de manera personal, de manera como sociedad, de manera Individual o... individual, como la manera que seas. Aparte tiene una melodía y un sentido musical increíble. Entonces dices, madres, güey, nunca voy a hacer esto. Nunca voy, no es por querer ser Bruce Claro, Springsteen, a llegar a ese nunca nivel. voy a Sí. llegar a ese Ya. nivel. Entonces, me gustaría ser como Bruce Springsteen. Tiene este estilo que me gusta, tiene esta manera de transmitir sus ideas, tiene esta manera de componer. Pero luego yo volteo, esto últimamente me pasó, volteo a mi trabajo y veo a la gente que le gusta, sean poquitas, sean muchas, sea lo que tú quieras. Y o sea, es que yo ya creé un estilo que es mi estilo propio. Eso Y está ese bien estilo difícil, propio está bien difícil lograrlo. que a la gente le gusta por algo. Entonces yo ya creé este estilo y yo tengo que aceptar que ese es mi estilo, esa es mi manera de componer, hacer las cosas, hasta mi manera de verme. Entonces tengo que dejar de voltear a este lado con ojos de quiero ser él. Muy bien. O quiero tener su obra. Cuando yo ya tengo la mía, yo sabes que esto me tocó a mí. Sí. Y Pero, o sea, te sigues comparando, pero ya no es esa comparación tan negativa. Ya no lo hago con no es ambición. Con no sé envidia, esa con palabra. resentimiento. Sí, claro. Sí. Pero ahorita va, y creo que hay algo bien interesante. Primero, había una historia que quería platicar de religión como manipulación, que espero volvamos al tema para retomarla, si no, ahorita la cuento. Es que andamos de... Sí, güey, andamos Está all over the chido. place. Esos son los mejores, güey. Pero básicamente partió de la premisa que tú decías que la religión de alguna manera, a través de esta moralidad de esclavo, nos tiene como somos gusanos con el potencial de ser dioses, pero nos vemos a nosotros mismos como gusanos. De Y ahí salió todo. ahí salió la pregunta, Sí, sí. ahí lo contestaste como diciendo, oye, pues yo admirando mucho a esta gente que tiene un talento enorme, pongo en cuestionamiento mi talento propio, pero a lo largo de tu carrera vas haciendo paz con tu propia manera de hacer las cosas y decir, puedo seguir admirando a otros, pero ya no es esa admiración envidiosa o negativa, sino simplemente una admiración como de diferencia de talentos, ¿no? Creo que hay una serie de cosas muy, muy chidas de esta plática en específico, güey. O sea, primero me acaba de pasar con doctores, güey. O sea, mi hijo tiene una enfermedad sumamente rara, ¿no? Y es una enfermedad que es nueva en el sentido de apenas se están investigando como muchas de las causas y mucho Sí, de lo que está pasa por difícil detrás. de explicar. Y es súper compleja, güey. Y mi esposa se ha vuelto una experta en el tema, por investigación propia, ¿ok? Y ve el problema, güey. Nosotros llegamos con doctores a platicar de la enfermedad y le decimos al doctor, oye, mira, le hicimos estos estudios de ácidos orgánicos y aquí está todo lo que está mal de sus estudios de ácidos orgánicos. Pero para que un doctor sepa leer ácidos orgánicos, tiene que saber mucho de un tema específico que es nuevo, que muchos doctores no saben, ¿ok? El problema es que un doctor tradicional agarra eso y desde su postura del saber dice, es que, ¿sabes qué? Esto que le sale aquí raro, pues todo el mundo tiene un poquito, no pasa nada, dale este tipo de medicina y ya. Y mi esposa es como que, no. O sea, ahorita ya hay información nueva que dice sí, que cuando pasa esto tienes que hacer otra cosa. El problema es que como él no parte de la ignorancia, él parte del saber, nunca se dio la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Necesitas buscar una segunda opinión o necesitas hacer otra cosa. Humildad. No hay humildad. Entonces, ese es el valor real de la ignorancia. Ese es el valor real de la duda. Del decir no sé. Del decir no sé, el de sentirse lombriz. ¿Sabes? O sea, la importancia de sentirse lombriz y por qué es interesante esta idea de cuando tú crees que sabes todo, ya no hay nada nuevo que pensar, ya no hay nada nuevo que aprender. Toda tu manera de actuar o tu manera de relacionarte con el mundo se vuelve transaccional.
Se vuelve, yo ya sé cómo funciona el universo, yo ya sé cómo funciona todo. Básicamente lo que tengo que hacer es hacer una fórmula matemática para ver qué decisión tomar en este contexto específico, porque entiendo los poderes políticos, entiendo los poderes financieros, entiendo los poderes sociales, entiendo los poderes económicos, sé qué hacer. ¿Okay? A lo que iba con sentirse lombriz es sentirse menos. No, yo sé. No saber todo. Pero inclusive saberse lombriz está mal. ¿Cómo? Saberse lombriz también está mal. Exacto. ¿Qué es la entropía? Sí, claro, la tendencia al caos. La entropía es más como la tendencia natural del universo a desorganizarse. Al calor. Cuando te está yendo bien, Sí, tiendes a nada más coast. Sí. ¿Cuál es la palabra coast? Sí, pues relajarte, o sea, Dejarte ir, Sí. dejarte Ahí llevar. es donde se va toda la mierda. Ándale, sí. Sí. O sea, la palabra entropía específicamente tiene que ver con la desorganización de las partículas. Pero, o sea, ¿pero estás hablando de entropía como estilo de vida? Entropía como ¿Personal? llegar a un punto en tu vida. De zona de confort. Zona de confort, Ya. en donde todo está El autosabotaje. Es que no es autosabotaje porque tú no lo haces adrede. Es dejar de Bueno, echarle ganas. piensa- dejar o sea, de echarle ganas cuando todo va bien. No lo haces adrede conscientemente. Y siento Tal vez que, inconscientemente sí lo haces adrede. Eso que dices de cuando piensas que sabes todo y se te acaba el hambre, bueno, no el hambre, Sí, sino... pues ya no hay duda. Ya no hay falta. Ya no hay falta de nada. Sí. Ahí es donde entra una entropía de que pues ya sé todo, ya me vale madre. Totalmente. Y todo empieza a hago bien, desorganizarse y todo. empieza a valer Sí, madre. pero ahí es donde está lo interesante, porque Sí. creo que aún saberse lombriz, pero aquí está mal. ¿Saberse planteado. lombriz? Aún creer saberse lombriz está mal. O sea, tú no deberías ni siquiera ser capaz de decir esto soy. De que sentirte menos, o sea... Ni siquiera, porque básicamente lo que estás haciendo es autoconstruirte tu propia personalidad. O Sí, sí está mal. autoconstruirte- O sea, y está mal. Invariablemente, o sea, no deberías de ser capaz ni siquiera de decir soy más cerca de un dios o soy más cerca de una lombriz. Sí, la pregunta va- Porque las dos hablan de una postura de certeza. Claro, y Diego, esa es la que está equivocada. Al preguntar dos opciones es como tener un termómetro, un sentimiento Sí, general. y no Si nos estoy ponemos criticando, filosóficos, no estoy criticando. podemos o sea, escribir 3000 páginas de esa sí, pregunta. Y creo que eso es lo que debería hacer la gente. O sea, a fin de cuentas, lo único que tratamos de hacer constantemente es que la gente no tome las cosas como su Exacto. face value. O sea, como se te presentan. O sea, mínimo lo que tienes que hacer es cuestionarte si realmente crees en lo que crees y por qué crees en lo que crees. Que creo que muchos de estos aprendizajes o mucha de esta como sabiduría moderna la tomamos tan rápida, tan pop, tan enlatada, que no nos da tiempo ni siquiera de digerirla. De ¿sabes? digerirla, claro. Hablábamos, por ejemplo, sobre esta idea de... O sea, si yo le digo a una persona, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. Hipotenusa, sí. ¿Sabes? O sea, cualquier persona que estudió matemática y todavía se acuerda algo de mate te va a decir hipotenusa. Pero nadie sabe por qué. O sea, ¿te acuerdas de la fórmula? Yo lo que me acuerdo del teorema de Pitágoras era que la hipotenusa es el punto más inmediato. Entonces, Es a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Exacto. O sea, si quieres aislar, a al cuadrado más b al cuadrado o el h igual a en un ángulo... hacia el cuadrado. pero más allá de la fórmula, lo que está interesante es lo que está diciendo él. Es O el sea, por qué. es como que la implementación de ese teorema a la vida cotidiana. Por ejemplo, el cortar camino. Es Exacto. hipotenusa. Es el punto más corto entre dos. Es la distancia más corta entre dos Es la puntos. hueva. Exactamente. Pero ve lo interesante. La manera como Darle se nos la plantea, vuelta. la manera como se nos plantea el pensamiento moderno es como esas fórmulas de matemática. ¿Sabes? Como decir, los sistemas políticos funcionan como organización social. ¿Sabes? El rol de la religión es son determinar- simplificaciones güey, ¿Ves? extremas. Ese es el problema. Sí, el problema es cuando sí. tú aceptas esa simplificación y operas bajo la falsa premisa de que la simplificación te daba lo que te estaba prometiendo. Ahora- cuando realmente las simplificaciones esconden exactamente lo Son que prometen, dañinas. que es el conocimiento. Sí. O sea, lo que realmente deberíamos de hacer es decir, oye, ¿pero por qué? Ah, porque si tú tratas de agarrar un triángulo y lo deformas, vas a ver que tiene un límite de deformación y ese límite de deformación Sí, contra los ángulos internos siempre van a dar sumados el comportamiento de la hipotenusa. Pero ese entendimiento y llegar a eso fue lo que hizo en su momento Tales de Mileto, o sea, los pensadores teóricos Pitágoras, matemáticos. sí. Pitágoras. O sea, y hoy en día no. Hoy nosotros agarramos el conocimiento por el face value que se nos presenta, en lugar de decir qué significa el conocimiento. Ahora, también hoy en día hay una cierta aceleración, una función de prisa y eficiencia, ¿no? Las personas quieren cada vez hacer más en menos tiempo. Y esa misma forma de pensar daña mucho el pensamiento calmado, el pensamiento crítico. El lento. Ajá. Hay un libro que se llama Thinking Fast and Thinking Slow, que habla, digo, no lo he leído, pero lo poco que sé es
que hay ciertos problemas que necesitan think slow, o sea, que ameritan think slow. Igual que hay problemas que necesitan think fast. Claro, Sí, como lo que exactamente. nos decía Marian Talbot, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Mi maestro de este Mr. Moore, que nos dio clase en noveno en la IM, él nos decía, o sea, él inventaba canciones para que te acordaras de cosas. Entonces, cuando nos ponía los exámenes, él de repente cantaba la canción para que la gente se pusiera las pilas, que leyera las instrucciones y decía de que factor means factor, solve means solve, simplify means, y todos, simplify. Pues entonces, él decía, no uses una bazooka para matar un mosquito. O sea, usa un fly swatter. Depende del problema de la herramienta. Entonces, hoy en día tratamos de usar, pues como, la verdad, discúlpenme, pero yo uso mucho lo que está pasando hoy en día con cómo estamos pensando. La forma en la que estamos pensando está muy espejada con la forma en la que esos aparatos están jalando en el mundo, ¿no? Los algoritmos y todo lo que está funcionando en el Internet. Entonces, tratamos de aplicar nos dejamos pensamiento. conquistar por esa Pero madre, durísimo, güey. Pero, y en un espacio de tiempo Súper corto. mínimo. Sí, nos vendimos, o sea. Un virus, güey. No, nos conquistaron. Nos conquistaron, sí, nos sedujeron. Nos sedujeron. Sí. Todo. Pero Entonces bueno, usamos este tipo de razonamiento, lo usamos para todo. Pero, ¿qué sucede? Se quitó un poco ese espacio de respirar, ¿sabes? Estamos todos como que con falta de respiro, ¿sabes? Como prisa. que es la prisa, la eficiencia, Es la cantidad de información. Ajá. Sí. Por eso Qué también falso es eso. es un cantidad- exceso de es eso. información. Es un Porque- exceso. Pero de porque nuevo. hay información de noticias, hay información real, información De hechos que didáctica, pasan. digamos. Sí. Están los chistes, Claro. están Los memes. los memes, Sí. el chisme. el chisme, que es, pero está Mercado arriba de la enorme. prioridad humana. Sí, güey. pero no Altísimo. sabes qué. Ahora, el chisme bueno. tiene una función social, ¿sí, Sí, sabían de eso? de hecho, dicen que nosotros solo tenemos lenguaje por la necesidad del chisme. Sí, pues, Es increíble. suena Pero lógico. también es una pérdida de tiempo. El exceso es de Sí, que... el exceso. La función del chisme es la siguiente, o sea, estamos nosotros tres y luego nada más están ustedes dos, o nada más nosotros dos, o nada más nosotros dos. Hablamos ciertas cosas que no se podían hablar los tres de la persona que no está. Claro. Pero le hacemos un bien a la persona que no Pero está. es que también el chisme se usa mucho como un sistema de comunicación cuando no hay nada en común. También. Ah, claro, para O sea, encontrar, si yo para llego- encontrar puntos en común. Sí, en Inglaterra Si yo llego es... contigo y cuando llegué aquí al bar, pues como que ha pasado, conectamos no? chingón con cosas Claro. porque tenemos cosas en común. Pero si yo hubiera llegado contigo y los cuatro que estábamos no teníamos ninguna conexión, Claro. podríamos estar hablando mal de Mateus. Exacto, porque no estaba en el cuarto. Sí, Claro. de que no. Yo Y también. entonces ahí conectamos todos Funciona. porque chance nos caes mal a los cuatro. Sí, es un buen Y social... y- para y es un- bridging es un the relleno, gap. es un Y relleno. es una Sí, o como hablar de... enfermedad, güey. En Pero, güey, Inglaterra no es una talking about the enfermedad. weather. O sea, hablar de, Sí, hablar del clima, haz de cuenta. Es el relleno de conversación. Pero ve, ahorita dijiste algo súper interesante que es esta idea de exceso de información. Y de hecho creo que es del libro de Society of Transparency. Que es esta idea ¿Depende? de cuando hay un exceso de información, hay una carencia de pensamiento. ¿Ok? Sí, sí, ¿Por es de qué? Society of Porque, Transparency. porque la información De Byung-Chul Han. sustituye el pensar. Y es bien raro esto porque es sumamente contraintuitivo. Cuando a ti te dan toda la información... No tienes opinión propia. No tienes opinión propia. Básicamente es, si yo te digo, el presidente se despertó a tal hora, hizo tal cosa, promulgó no sé qué, y aquí están 3 noticias del periódico, y 2 analistas financieros, y una opinión de un líder de opinión, y 3 influencers postearon, tú solo puedes llegar a una conclusión. Porque la narrativa ya está construida y hay tanta información sobre el tema y hay tanta falsa prisa de que tú tengas un criterio sobre lo que está pasando y la manera como los medios funcionan hoy, por culpa de cómo funcionan redes sociales y los celulares, básicamente todo lo que se te presenta hoy tú puedes tener una postura a favor o en contra, no puedes pensar. Puedes estar a favor y en contra, pero no puedes pensar. Pero ese favor o en contra o esa postura está ya digerida por alguien más. Ah, sí, claro. Entonces llega alguien bien opinionado. Sí. Dice, no, yo creo que la cuarta transformación es un fraude porque no sé qué, y López Obrador prometió esto y no hizo esto. En cambio, ya ves que ahora ya aprobaron el aeropuerto de la Ciudad de México. de la Ciudad de México, el nuevo, el de Texcoco, ¿no? Sí. Digo, el de Santa Lucía. Santa Lucía. No, pues es que un juez se vendió y la chingada. Eso tú no lo creaste, eso Claro. tú lo leíste. Claro, por Y supuesto. como hay tantos artículos al respecto, Sí. tú ya crearon tu criterio y esos son los tiempos en los que vivimos. Exactamente. Entonces- y es bien raro. O sea, yo ahorita te lo juro que cada vez más pienso, y es bien bonito. O sea, leí muy poquito Hegel del libro de fenomenología, pero lo he leído periféricamente de opiniones de otros lados. Y es bien interesante lo central que es esta idea de que el conocimiento nace de la negatividad. O sabes, pero nace de la negatividad en el sentido del vacío. ¿Sabes? O sea, solo del vacío nace el conocimiento, de la ignorancia nace el conocimiento,
Del no saber nace el pensar. Porque lo opuesto es lo que dice Byung-Chul Han, que es este coreano, que es cuando tú tienes toda la información, no hay pensamiento, es una operación matemática transaccional. No hay pensar, esa opinión no es tuya, ¿sabes? O sea, te construyeron tu criterio en base a 3, 4 estímulos. Pero también, obviamente, eso me pone a mí en centro de fraude, como decir, pues también todas mis opiniones son suma de Zizek, Lacan, Freud, Byung-Chul Han. O sea, ¿qué tanta de mis ideas son mías, güey? Pues y es todo que lo irle que digo, lo leo. agregando, es seguirle agregando más. Es que ahí te va. Es que yo creo que tu opinión es el mix de todas sus influencias. Sí lo es, sí lo es. Y la responsabilidad de una persona, digo, la verdad es que, digo, ustedes dos tienen audiencias mucho más grandes que los escuchan. Yo creo que ustedes tienen una cierta responsabilidad moral de entender de la mejor manera posible y producir un pensamiento de lo más original y fundamental posible. Porque, haz de cuenta, no hay un martillo que pueda, para empezar, no hay una herramienta que pueda resolver todos los problemas. Claro, el martillo solo es para clavos. Exacto, Sí. o sea, no es Newton, o sea, no es Freud, no es Nietzsche. Lacan, no es Nietzsche, Sí. no es Schopenhauer, no es Zizek. Platón. Por eso la importancia de ser, y también no es la filosofía, no es solo la ciencia, música. no es solo la política, no es solo la música. Entonces, el ser humano es tan rico y puede florecer para tantos campos que se me hace una tristeza solo en enfocarnos en creo que no algunos. da tiempo. Ahí es un tema de... No hay los tiempo temas en que la nos vida. metemos... ¿En verdad? Yo creo que no hay tiempo en la vida para. Yo iba a hacer, para Hay una frase de Leonardo da Vinci que me encanta. Iba a hacer el cierre y haciendo una invitación a que fuéramos hombres renacentistas. La frase- Saberla todo. Pues Sí. es que Da Vinci era doctor, era pintor, Por eso, era escritor, sí, era a filósofo. eso iba, La ¿no? frase es, time will always be there for those who are looking for it, algo así. O sea, el tiempo siempre va a esperar Tienes a que aquellos que escoger, estén para ahí. cerrar, Sí. para A hablar ver. sobre el hombre renacentista, Y me encanta la teoría, ¿eh? tienes que escoger o ser experto en una O ser o bueno ser en muchas. mediocre en muchas. ¿Mediocre? Y no mediocre siendo, lo Híjole, digo como sí. algo pinche. Tengo un artículo perfecto para ti. Mediocre El de mediano, Dilbert. de mediano. Híjole, igual te va a resonar esto. Dilbert, A ver. ubicas la caricatura caricatura, sí, Dilbert, del perrito corporativo. Sí, sí, El creador, ya lo he contado en el podcast, a los que ya están, discúlpenme, pero los que no, pues ahí va la historia. El creador de Dilbert tiene un blog que pues casi nadie sabe, pero bueno, sacó un artículo ahí y me pegó muy fuerte unos años atrás que yo estaba transformando en una persona multidisciplinaria, como Renaissance Man. Estaba solamente enfocado en la ingeniería y me metí a la literatura fuerte, a la filosofía fuerte. De cierta manera, la psicología más o menos, pero filosofía de la psicología, filosofía de la literatura, filosofía de la tecnología. Y leí ese artículo que me motivó mucho. Dilbert, la historia del cómic es la siguiente. El vato dijo, tienes un dos oficinista, opciones. ¿no? Es un oficinista, Sí, sí, sí. exacto, que son 3 cuadritos nada Sí, más. sí, sí. Él dijo, Hook Plot Resolution. ajá, él dijo, el ser el mejor de algo en el mundo es muy difícil, ¿ok? Y dijo, lo que voy a hacer yo es, para hacerme exitoso, me voy a enfocar en 3 cosas y ser el top 10% del mundo, En 3 que ya es cosas. algo ambicioso. El vato dijo, sé hacer a la gente reír, pero no soy el más chistoso. Lo dijo, sé sobre empresas, pero no soy el más soy el emprendedorista, mejor el más empresario. Sé dibujar, pero no soy el mejor caricaturista. Voy a hacer un cómic para hacer reír a la gente sobre empresas. Y la nació Dilbert. Y es Pero un ve. hitazazazazazazo, que Sí. es un imperio. El Y vato. me encanta esa teoría. Y sinceramente siento que aquí hay un aprendizaje muy grande para toda la gente que está estudiando carrera, está estudiando en qué profesionalizarte. O sea, mi historia personal. O sea, yo empecé como diseñador, no soy el mejor diseñador. Sé dibujar, no soy el mejor artista. ¿Sabes? Sé sobre comida, no soy el mejor cocinero ni cerca. Sé sobre estrategia, no soy el mejor de estrategia. Pero tengo la única agencia del mundo de diseño de comida. Exacto. La única. Bueno, en mi caso, yo sé que no llego ni al, hablo de Monterrey, ni al top 50 de cantantes de Monterrey. ¿Cómo? Te lo juro. Yo sé que, digamos, no he descubierto el hilo negro, ni lo voy a hacer con mi música. Yo sé que tú puedes escuchar música mía y suena a algo más que ya se hizo en el pasado. Que eran otros tiempos. Pero yo sé que transmito un tipo de sentimiento que conecta con Un tipo de gente. un tipo de gente y ese no se puede replicar. Eso es lo que Claro. yo ofrezco original. Esa es tu huella digital. Como tú tienes la única agencia de diseño de comida, digamos, pues yo soy el creador de nada más ese tipo de sentimiento que tienen tus canciones. Claro. No sé qué te dedicas tú, pero tú estoy Yo seguro todavía que, no me dedico a nada. estoy seguro que tú, Qué envidia. que tú tienes ese sentido o es tu, si tú Yo voy ofreces a- eso que nada más tú puedes. Yo voy a ser famoso o reconocido como a los 40 y tantos años, si vivo hasta allá, ¿verdad?
Pero ahí Sí, ese es mi llegamos objetivo. vivos, A claro. ver si no se acaba el mundo antes. Ya sé, ojalá. Yo creo que el Ojalá, güey. Qué pedo. Sí, lo Te digo. salió, güey, del alma. La neta sí, güey. Perdón. A mí me gustaría vivir el fin del mundo. A mí también me la gustaría madre. verlo. A mí me gustaría Depende, verlo. ¿no? Sí. Depende de cómo sea. No, a mí me gustaría verlo en primera fila. A ver, ¿cómo que les es una gustaría? Verlo a gusto, ¿Cómo les verlo a gustaría que gusto. se acabara el mundo? ¿Cuál es su teoría favorita apocalíptica? Uf, qué buena pregunta, Yo güey. tengo una bien chida, güey. Algo así Sácala, como- sácala. Yo tuve una bien chida una vez que se me ocurrió. Me encantaría. ¿Vieron la película Children of Man? La de. La vi hace, no hace mucho la vi. buenísima. La de este Güey, Clive vela. Owen. Clive Owen. Sí, Está güey. increíble. Es Que de dejan de Cuarón, embarazarse es a de las Cuarón. chavas. Es de Cuarón. Es de Cuarón. Sí, pero Clive Owen es el principal. Sí, bueno. Y ahí dejan va. de nacer los niños. Exactamente. Viendo esa película se me ocurrió, estaría increíble que de repente hubiera como una doble pandemia. Infertilidad y horniness. ¿Sabes? Y básicamente el mundo se acaba en una orgía gigante masiva donde todo el mundo es impotente. Te mamas. ¿Sabes? Así se acaba el mundo. Para mí es como que se me daría lo suficientemente Pero, decadente. ¿qué causa esa explosión? No sé, güey, un virus gay. Un virus whatever. cósmico. Sí, güey. O sea, gay virus en el sentido de nicho. O sea, gay de happiness, ¿sabes? O no gay de homosexualidad. No, La superioridad un política. filósofo cuando usa la palabra gay se refiere a felicidad. No sé. Eso no es verdad. Yo soy filósofo, eso no es verdad. Yo la verdad no me he puesto a pensar, pero siempre me imagino algo bíblico, ¿no? ¿Algo bíblico? Pero si uno tipo un Ragnarok o algo así, No, ¿o qué? que vienen los jinetes del apocalipsis. Güey, estaría Y súper luego, cool, pues, güey. de toda la historia del anticristo, todo eso a mí me impacta demasiado. Entonces sí me imagino así como que de repente va a haber un líder mundial. Revelarse. Un líder político mundial. Tipo Mickey. eh, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Imagínate que Mickey Mouse diga de qué raza soy Lucifer. porque saldría de la política. Pero Mickey está nada de ser presidente. Digo, en la distopia cercana en los próximos años yo veo a Amazon como un gran país o Google como un gran... Creo que ya, o sea, yo tengo una teoría medio tripeada, pero yo creo que el mundo está dominado por la elite Por los de fangs. Silicon Valley. O sea, por los ya colmillos. son más poderosos que los países. O sea, ya tienen o sea, está interesante un tema que es de que los africanos tenían un dios que podía cruzar todo África en 3 días. Entonces, Era era un superpoder, güey. No, pero ¿Qué exactitud? Sí, ¿Tres días? sí, exacto, podía Era mandar un ligera- mensaje. Sí, era ligeramente más Entonces, rápido que un tren el güey. Si nos metemos a estudiar los dioses y la mitología, ya somos mucho más que dioses. Claro, o sea, sí. ¿sabes? Había Entonces, dioses que sus superpoderes era poder mandar mensajes a través del mar. Sí, Ese era Poseidón. su superpoder. Ya Esa- era un dios. la era un pregunta dios. es, ¿cómo me Pero suena muy gustaría? nórdico eso. ¿Cómo me gustaría que se acabara el mundo? Sí. No me gustaría que se acabara el mundo. ¿En serio? Pues no sé, nunca he pensado en eso. Sí he pensado, yo escribo terror, pero lo que escribo es un terror más, o sea, como que Psicológico. latente, también que es está mucho lo que tú sucediendo dijiste antes. mientras el mundo está viviendo normal. Hay cosas super dark sucediendo. Que se me hizo súper chido lo que alrededor. dijiste antes, que muchas veces lo que realmente aterroriza el terror no es el acto, es lo que pasa después. Es el vivir con el trauma. Mantener vivo. El vivir, Mantenerse vivo, sí, sobrevivir güey, el el sobrevivir terror. el trauma, güey, sí Eso. suena... El que sigue, güey. Sí, pues la locura, güey. claro, De hecho, acaba de aventarme un documental de Bill Gates, se los recomiendo mucho, güey, de No lo he Netflix. visto, Acaba de salir. Vato. O sea, ahí igual es medio controversial mi comparación, pero si comparan a Steve Jobs contra Bill Gates, es como comparar a Pelé con Maradona. O sea, si comparas, o sea, los goles que metió Pelé, porque nosotros que somos brasileños, güey, Metió muchos más goles. meteóricamente más que Maradona. Y si comparas lo que está haciendo Bill Gates ahorita, con todo su imperio, con todo lo que hizo, se salió de Microsoft hace mucho. No sé qué está haciendo Bill Gates. Vato, ahorita. Filantropía. Está haciendo, está preparando. erradicando, o sea, está erradicando la enfermedad que más mata a niños del mundo, que es la ¿La diarrea, diarrea? que mata 3 millones de niños al año. La diarrea. Sí, compadre, es algo que no nos damos cuenta. O sea, porque el problema en África ya no es el tema de la alimentación, es el tema del desecho. O sea, ¿Qué haces con toda la caca que hay en África? Exactamente, entonces se enferman y se permean. Esa es una cosa. Otra está erradicando el polio. Sí, el polio está de vuelta en la tierra. Por culpa El polio se erradicó en The West, pero en África, en muchos países del mundo, hay mucho polio y mata mucha gente. Y está tratando de resolver el tema de la energía, güey. Y su propuesta no es de energía solar. Se los dejo de tarea. Y él también habla mucho de que la próxima gran pandemia o la próxima gran catástrofe mundial van a ser estas enfermedades resistentes a la insulina. En el documental no habla de eso. No habla de eso, pero creo que también tiene una Cuenta su fundación historia, él como diciendo que estamos a nada de tener una gripa que va a ser resistente a los medicamentos y esa gripa va a matar como un 33% de la humanidad. Pues por eso la importancia de atender. Trips. ¿Qué es eso? Es de La Steven. enfermedad, el nombre de la enfermedad. Vato, la es literatura cierto. tiene algo demasiado especial que todavía no hemos logrado. Bueno, yo Sí. me gustaría dedicarme, pues, de hecho, mi filósofa mentora, esta Marianne Talbot, una vez le dije,
de que sí, literature and philosophy, but philosophy is more important, me frenó en seco. Dijo, espérate, la literatura es extremadamente importante. Hay mensaje en las historias. Porque no podemos decir las novelas. No, las historias porque lo banaliza. Siento que el decirle novela a una historia lo chafa. Sí, de acuerdo. Las historias es hay algo una muy humano. enseñanza. Y últimamente Así nos comunicamos. Últimamente he tenido como este deseo latente de regresar a hacer algo de arte, ¿sabes? Hacer algo pero de arte puro. ¿Por qué? Porque creo que realmente, y me ha pasado mucho escuchando a tantos filósofos hablar, o sea, por culpa de Mateus como que me renació toda esta admiración por la filosofía, güey, y de escuchar filósofos y leer y demás, que fue algo muy cool, la neta llegó en un momento de mi vida, güey, realmente te lo agradezco. Pero me ha pasado ahora que estoy escuchando mucho a filósofos y leyendo a filósofos, que siento que inclusive ellos dicen que el objetivo final es el arte, no la filosofía. Sí, Nietzsche es un artista O frustrado. sea, básicamente lo que te dicen es, o sea, nosotros los filósofos tratamos de explicar aquello que los artistas ya entendieron. O sea, los artistas son capaces de, a través de la ambigüedad, comunicar aquello que muchas veces escapa el lenguaje y la razón. Porque lo hacen de una manera trascendental, de una manera emocional, pura, ¿sabes? Como que cargada de significado, que no está manchada por nuestra necesidad de racionalizarlo todo. Y los filósofos, o sea, por más que tratan de racionalizarlo todo, si usan lenguaje, son muy inteligentes, acaban mecanizando todo y transformando todo en transaccional. Entonces, o sea, entiendo perfecto el comentario de Talbot y por qué tantos filósofos terminan hablando del arte como diciendo, realmente el objetivo que tenemos nosotros es el arte. O sea, el arte es aquello que es el encuentro entre el objetivo individual y la necesidad colectiva. Y el arte es aquello que conecta. Tú... Voy a apoyar lo que estás diciendo. A ver. Y sí tienes razón. La manera que yo leo filosofía es de una manera muy cultura pop. Yo compro unos libros y tengo como unos 10 que se llaman, haz de cuenta, Seinfeld in Philosophy. Breaking Bad en Philosophy. Claro. Doctor House en Philosophy. Rick and Morty en Philosophy. Stephen King en Philosophy. Y yo los leo y haz de cuenta que agarran... esos libros son colecciones de ensayos. Sí. Entonces de cuenta que agarran artículos escritos por varios filósofos enfocándose el por qué... es así, por ejemplo, en la cultura pop. En el núcleo de la amistad entre Jerry Seinfeld, George Costanza, Kramer y Elaine, Sí. cómo, o sea, el núcleo de esa amistad es Jerry Seinfeld y cómo él mantiene juntos a... Él es el sol de este universito. Es el sol de ese universo. Y le da un análisis filosófico súper chingón. Sí, está en chido. Stephen King, oye, ¿por qué en Desperation, eso es una novela, el bien contra el mal, y se mete de todo el bien contra Qué el mal? chido. Entonces, así leo yo filosofía. Claro. Chido. Y si te ves, todo es basado en arte. Claro. Arte, entretenimiento, teatro. Sí. O sea, y últimamente he sentido mucho este deseo. Entonces, o sea, voy a aprovechar, tratar de hacer como un cierre y hacer la invitación a que seamos más como hombres y mujeres renacentistas. O sea, creo que tanto por el lado profesional es de las pocas cosas que les podemos dar como consejo que funcionan. O sea, hoy creo que la gente que trata de enfocarse solo en un talento, o te vuelves el mejor del mundo o vas a estar comoditizado muy rápido. ¿Sabes? Es decir, voy a ser contador. Solo contador porque contadores hay muchos. O vas a ser el mejor contador del mundo. Yo creo que nadie es el mejor algo del mundo. Yo tampoco creo en esas cosas así absolutistas. Pero hay gente que permea de que hablamos todavía de Leonardo DiCaprio, güey. ¿Qué ibas a decir? De Leonardo da Vinci, güey. No, que DiCaprio es una máquina también. Sí, es muy bueno, pero no se compara, güey. Ya sé, güey. No quería hacer esa comparación, güey. Por favor, no, digo, Bueno, yo lo respeto mucho, pero no se compara. Pero, tipo, pues no sé, Nietzsche, Platón, por algo se habla de ellos, porque han permeado. Digo, Claro. no son los mejores del mundo en nada, pero ahí están. Hacen la prueba del de tiempo. nuevo, creo que la recomendación Eso es lo es, clave. aunque no llegues a ser el mejor del mundo en tu profesión, pero si tratas de ampliar un poco tu panorama y transformarte más en un hombre renacentista, me parece que es más difícil que el mercado te comoditice tan rápido, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos que pelear constantemente contra la comoditización del ser humano. O sea, hoy la manera como funciona el mercado capitalista es, tú vales tu talento, lo que puedas generar en una hora, cuánto vale tu tiempo, cuánto vale tu capital intelectual, cuánto vale tu capital social, tu capital creativo, ¿no? Nosotros tenemos que pelear contra esa comoditización. Y la definición de commodity es tener pocos usos. ¿Sabes? O sea, el commodity es como la simplificación del fetichismo material. Sí. Nosotros, Es el martillo. Es el martillo. El martillo solo sirve para una cosa, el martillo tiene poco costo. No sé, la navaja suiza sirve para muchas cosas, tiene mucho costo, tiene mucho valor, ¿no? Yo creo que nosotros al promover esta idea de, primero, aprendan a pensar
no tomen las cosas por su face value. ¿Sabes? Cuestionen por qué creen en lo que creen y por qué deciden creer en una cosa o no. Traten de juzgar más allá de la primera etapa o el primer nivel de las narrativas para ver qué hay por detrás, cuáles son los intereses, cui bono. Y el último consejo es, sean hombres y mujeres renacentistas en el sentido de, o sea, usen su versatilidad. O sea, no se sepan gusanos, pero tampoco se sepan dioses, no se limiten en ese sentido. Y creo que muchas veces nosotros encontramos esa satisfacción de hacer algo que nos gusta en el encuentro de una serie de actividades, no necesariamente en una sola cosa. Y obviamente para el mercado también es mucho más fácil que tú seas versátil, porque si mañana se cierra una categoría o desaparecen las fotografías si eras fotógrafo, o desaparece la música porque ahora los robots hacen arte, que no creo, pero pues algo va a pasar y pues tú vas a tener que usar esa versatilidad para adaptarte. Escucharon influencers. Si hicieran Instagram, ¿Qué haces, ¿Qué güey? pasó? ¿Qué Ya va a sé, pasar? güey. ¿Qué haces si pones en tu currículum ex Instagram model, güey? Pues Hay nada. hay mucho Pepe. que platicar. Estuvo Muchas muy gracias. chido. Estuvo chingón. Muy Estimado, mucho gusto y toda Igualmente. madre. cool. Machi, big pleasure. Bros. Guys, nos vemos la próxima semana. Adiós. Ready.